Amén, Señor. Amén, Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos concedes estar en tu presencia, Señor. Juntos como iglesia, como cuerpo tuyo, Señor. Gracias por la obra tuya que tú haces allá en el fondo de nuestro ser y en nuestro corazón, Señor. Esa obra verdadera que tú estás alcanzando en nuestra vida, Señor. Esa obra verdadera y eterna que tu Espíritu Santo hace en nosotros. Esa preciosura, Señor, del Espíritu Santo, de la voz tuya, Señor, de tu toque en nuestro interior, Señor. Aquello que tú estás moviendo en nuestro ser, que a veces ni siquiera nos damos cuenta, Señor, pero que tú estás operando allí, Padre. Nos ponemos en tus manos y confiamos que tu palabra pueda hacer tu trabajo en nuestra vida, Señor. Que seamos buena tierra, estemos preparados, dispuestos para recibir con todo cariño, con todo amor, aquello que tú nos hables de tu parte, Padre. Gracias a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amados hermanos, quisiera que me acompañaran al libro de Jeremías, los que tengan sus Biblias allí. Libro de Jeremías. Y si alguno tiene la Biblia en celular, quisiera pedirles que desconectaran toda red, digamos, de red social, para que no le lleguen mensajitos y avisitos que los distraigan, amén, para poder atender al Señor, amén. Va a ser un ratito nomás, de todas las 24 horas del día, a no ser que tenga algo urgente, una cosa muy urgente, ahí, pero de lo contrario, algo de vida o muerte, puede dejarlo, pero les ruego, les sugiero que si alguno tiene la Biblia en celular y no la tenga en papel, entonces lo haga así. Si lo tiene en papel, mejor en el papelito, porque el papelito te permite hacer apuntes, poner un pie de página. Amén. Amén. Gloria al Señor. Solamente es una sugerencia, ¿ve? Entonces, capítulo 31 de Jeremías. Jeremías 31. Entonces, aquí en el 31, a ver, lo abrí donde no era. Y vamos a leer desde el 27. Aunque la carga que me pone el Señor, sentir del Señor, viene un poco más adelante. Pero vamos desde el versículo 27. Capítulo 31 de Jeremías, versículo 27. Dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Es decir, que la historia del Señor con su pueblo Israel estaba en las manos de Él. Dice que así como el propio Señor tuvo ese cuidado para todo lo que dice acá, arrancar, derribar, trastornar y perder y afligir, uno diría: uy, Dios mío, algo tan terrible, el Señor, ¿cómo lo va a hacer Él? Sí, el Señor Él mismo no quisiera hacerlo, pero por causa de la dureza del corazón del pueblo de Israel, el Señor tuvo que hacerlo. Tuvo que hacerlo para que ellos pudieran aprender a encontrar su satisfacción solamente en su Señor, en su Creador, y se dieran cuenta en qué camino se habían metido que no era nada bueno. Ellos se habían metido en camino de perdición, en la propia idolatría de su corazón. Ellos levantaron rivales contra el Señor, levantaron sus Baales. Baal significa Señor. Ellos levantaron otros señores en competencia con el propio Señor. Y ahí se demostró lo que había en el corazón del pueblo de Israel. Entonces el Señor permitió todo lo que hizo con el pueblo de Israel en el cautiverio, y todo eso el Señor lo hizo con ese cuidado. Mira que el Señor no lo hizo de cualquier manera, como si hubiera mandado una planadora a destruirlos. El objetivo del Señor no era destruirlos, sino era enseñarles. Era que ellos aprendieran la prudencia,
pero la prudencia del Señor, no su propia prudencia, que es un engaño. Porque la prudencia del ser humano es un engaño, amados hermanos. El corazón del hombre es engañoso. Aún nuestra propia prudencia es muy engañosa. Mira que eso lo dice Proverbios. Vamos al libro de Proverbios. Aquí en el capítulo 3, en el versículo 5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Es decir, que confiemos nuestras vidas, nuestro caminar, nuestro vivir, de todo corazón al Señor, que Él es fiel. Confiémonos realmente en Él. O sea, dejemos cualquier otra cosa en lo cual nosotros nos estemos apoyando y realmente confiémonos en Él. Dice: y no te apoyes en tu propia prudencia. Ay, hermanos, cuando nos confiamos en nuestra propia prudencia, esa prudencia con el tiempo nos va a mostrar sus engaños, porque el corazón del hombre es torcido. Entonces nuestra propia prudencia, nuestras propias ideas, nuestros propios planes van a afectar mucho nuestro caminar en el futuro. Es como una línea cuando va paralela con el Señor, vamos de la mano con el Señor, siempre van a estar ahí. Pero algo cuando se empieza a separar un poquito del Señor, aunque parezca bueno, aún nuestra propia prudencia, pero es un poquito, al comienzo no se nota. Pero pase el tiempo, y esa línea se va a ir separando más y más y más, y el ángulo cada vez va a ser más grande, se va a separar más. Entonces, fiémonos del Señor, que desde un principio de nuestra vida cristiana vamos a estar rendidos al Señor y decir: Señor, quiero seguirte a ti, quiero amarte a ti realmente, quiero conocer tus caminos, quiero seguirte a ti conforme a tu voluntad, y conforme a tu poder me hagas andar por tus caminos, porque necesitamos conocer la voluntad de Dios, pero para seguir la voluntad de Dios necesitamos su poder. Debe ir unido las dos cosas, su voluntad y su poder, y eso lo recibimos clamando y confiando en Él. Si clamamos, el Señor nos va a mostrar su voluntad, porque el Señor dice que el que quiera hacer su voluntad conocerá. Eso lo dijo el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan. El que quiera hacerla, Dios quiere, el Dios sabe si tú quieres. Dios conoce lo más profundo y lo más secreto de nuestros corazones. Ahí es donde Dios quiere relacionarse con nosotros, en lo más profundo de nuestro corazón. Amén. A Dios no le impresionan nuestros teatros. Amén. Sino Dios quiere una relación bien profunda, íntima con nosotros. Amén. Y para eso Él ha venido a morar en nuestro interior. Entonces cualquier teatro que nosotros queramos armar, eso le produce, es como: ay, Dios mío, otra vez. Todavía no han crecido. Es como los niños que hacen teatro, ¿verdad? Los niños se creen Superman, se creen ya grandes las niñas, se ponen los tacones de la mamita, ¿verdad? Los niños se ponen la corbata del papá y hacen el teatro y están jugando. Bueno, hasta lindo se ve, gracioso, pero no hay una realidad todavía. Él todavía no puede soportar el peso de esa corbata. Todavía esa niña no puede soportar esos tacones. Entonces, así mismo en la vida espiritual, el Señor quiere hacer una obra verdadera, formar a su Hijo Jesucristo en nosotros, que su Hijo Cristo sea formado en nuestra vida. Esta es la verdadera obra de Dios. Así sea una micra de la formación de Cristo en nuestra vida, Dios está diciendo: ahí voy a poder trabajar. Así sea una hendidura, así sea pequeñita por donde pueda traspasar un poquito la luz de Dios, pero ahí empieza el Señor a abrirse camino. Amén. Eso es lo que Dios está conquistando en nuestros corazones. Él quiere conquistar nuestros corazones de verdad, porque Él nos ama, como su amada que somos. Él nos ama y Él quiere conquistarnos. Amén. Él está enamorado de nosotros, hermanos. Ahora Él quiere que nosotros nos enamoremos más. Y eso, nosotros nos podemos enamorar más en la medida que le damos lugar a Él. Y cuando le damos lugar a Él, vamos a empezar a apreciar su hermosura. Y al apreciar su hermosura,
pues no vamos a querer nada más, sino estar abrazados de nuestro Señor. Y ya los Baales van a quedar ahí, eso que teníamos como por dioses que tienen en el mundo, vamos a ver que no es nada, no es nada. Entonces, claro, el Señor a nosotros ya nos ha sacado de la idolatría de los muñecos, ¿sí? De esos muñecones de madera que no hablan, ni ven, ni huelen. Pero el Señor también está trabajando para que en nuestro corazón no haya otra cosa diferente a la confianza en el Señor. Amén. Ni en los papelitos a veces sirven para comprar un poquito aquí y allá, y el Señor es el que provee. Amén. Pero que nuestra confianza no esté ni siquiera en el papelito, sino en el Señor que provee. Amén. Y más allá, para que vayamos al fondo y le conozcamos a Él. Porque si le tenemos a Él, con Él tenemos todas las cosas, hermanos. ¿Sí? Tenemos todas las cosas. ¿Cuánta gente hay que no tiene containers o salas llenas de lingotes de oro? Y están desesperadas, prontas para suicidarse muchas veces, porque no le hayan sentido a su vida. Pero nosotros, así sea con un bocado de no sé de qué, de mango, ya estamos felices. Porque nos estamos comiendo en la presencia de Dios, hermanos. Entonces, el Señor es el que llena nuestros corazones. Mira Daniel se dispuso a no contaminarse con la comida del rey, porque esa comida la ofrecían a los ídolos y tal. Y aunque Daniel sabía que esos ídolos no eran nada, pero por la conciencia del rey, él no comía de esas cosas. Y entonces comía legumbres y agua. Y con el tiempo estaban más robustos y más hermosos que los que comían de los manjares de la mesa del rey. ¿Por qué, hermanos? Porque es que el que le saca provecho y los nutrientes a esas legumbres es el Señor. En cambio hay gente que se está comiendo un bocado por allá de caviar, con un vino bien caro chileno, pero por dentro el corazón está amargo, pensando en la comida de 3 años adelante, ni siquiera sabe si va a morir esa noche. No sabe las cuentas y las dificultades, hermanos. También nos podemos comer un pancito en paz. Esa es una bendición. Amén. Esa es una gran alegría. Un bocado de mango ahí del arbolito de tu casa o de la casa de un hermano, pero lo estás comiendo con alegría. Esa es la bendición. Amén. No quiere decir que no haya tiempo de holgura. Sí, hay tiempos de holgura donde el Señor nos provee un poco más, pero en todos los tiempos tengamos siempre en cuenta al Señor. Por eso Salomón decía: Señor, no me des mucho para que no me vaya a olvidar de ti. Porque Salomón, ya viejo, había aprendido a conocerse un poco. A veces no nos conocemos. Pensamos, si tengo mucho, ahí sí voy a gozarme más en el Señor. Mejor dicho, voy a repartir todo a todo el mundo. Hermano, no conoces tu corazón. Y dice también Salomón: Señor, pero tampoco me dejes tan mal para que no hable mal de ti. Sino simplemente tenerlo a Él como nuestro sustento, como Yahvé Jireh, como nuestro proveedor. Y así en todas las áreas, porque Dios es nuestro todo. Dios en Cristo se ha manifestado como el todo para nosotros, porque Dios ha puesto su plenitud en Cristo Jesús. Él es la provisión de Dios el Padre. Amén, amados. Debemos gozarnos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, el gozo de nuestra salvación. Amén. Nosotros tenemos algo que no han tenido muchos nobles y muchos archimillonarios en la tierra, que es el gozo de la salvación y la promesa de la vida eterna y de la herencia en la venida del Señor. Estos unos añitos aquí nomás, pero la eternidad es lo que va a contar. Y lo que nosotros aquí escojamos es lo que va a verse después en la eternidad. Amén. El Señor nos tiene preparado una gloria hermosa para sus hijos. Entonces, hermanos, confiémonos en el Señor, volvámonos al Señor. Entonces, el Señor hizo eso con Israel porque Israel se iba a sus ídolos, se engordaba un poquito, se enriquecía y se olvidaba. Y el Señor ya le había advertido al pueblo de Israel en Deuteronomio: no seas que cuando te engordes, cuando crezcan tus cultivos y todo, te olvides de mí. Ya el Señor se lo advirtió, porque el Señor sabía y sabe, conoce el corazón perverso del hombre caído. Entonces la clave de todo es volvernos a Él, amados, siempre. Esa es la clave de todo, volvernos a Él siempre. Amén, amados. Nunca confiarnos en nuestra propia prudencia,
ni siquiera en nuestro propio nivel, entre comillas, teológico grande que podamos tener, porque eso nos puede alejar del Señor en vanidad. Es volvernos a Él de todo corazón. Amén. A veces podemos ser engañados en muchas cosas, pero el Señor nunca nos va a engañar, amado. Tengámoslo a Él. Tengámoslo a Él, porque Él ya nos tiene a nosotros. Agarrémoslo a Él, así como Él nos ha agarrado a nosotros. Agarrémoslo como esa mujer que llevaba todo ese tiempo con flujo de sangre. Quiere decir que estaba perdiendo su vida, porque la vida está en la sangre. Y llevaba 12 años con una enfermedad de flujo de sangre. Esa historia está en los evangelios, si alguno no la ha leído. Y iba el Señor Jesús andando en una ciudad, y había mucha gente que quería ver al Señor y tocarlo y verlo hacer milagros, que multiplicara otra vez los panes, ¿verdad? Y muchas cosas maravillosas que hacía el Señor. Una multitud y todos lo espichaban, pero había una mujer que vino con un corazón correcto, el corazón que Dios quería. Y llegó esta mujer y aún tenía temor de acercarse al Señor, y fue por debajo y le agarró el borde del manto, pero con fe, rindiéndose a los pies. Sabía que el que estaba ahí era el Señor, que no era un milagrero, ¿no? No, que no era solamente eso, sino que era el Hijo de Dios, que se hizo hombre y manifestó su gloria aquí en la tierra, y vimos su gracia, dicen los apóstoles. Vimos su gloria lleno de gracia y de verdad, y eso es lo que nosotros debemos pedirle al Señor, poder ver su gloria, al Señor lleno de gracia y de verdad. Y ahí lo tocó y fluyó poder del Señor, y esa mujer fue sanada al instante. Y el Señor se detuvo y dijo: alguien me ha tocado. ¿Quién me tocó? Y dice Pedro, que Pedro se apresura, su propia prudencia ahí. Y entonces: Señor, ¿no ves que todos te tocan? ¿No ves que todos te están espichando, apretujando, apretando? No, alguien me ha tocado, dijo el Señor. Pero fue un toque diferente, hermano. Hizo la diferencia. Había una gran multitud, pero hubo una gran diferencia. El Señor nos guarde, porque a veces pueden haber multitudes, pueden haber muchas cosas, y hasta fiestas, pero hay algo que hace la diferencia, hermanos. El reconocimiento de una necesidad plena del Señor, para que Él pueda hacer fluir su poder. Cuando hay una necesidad del Señor: Señor, yo te necesito, yo quiero conocerte, yo quiero el toque tuyo. Ahí el Señor viene y toca nuestra vida. Porque esa mujer estaba perdiendo la sangre, tenía una enfermedad de flujo de sangre por 12 años, y fue sanada instantáneamente. Entonces el Señor dijo: no, alguien me ha tocado. Esta mujer temerosa se paró y dijo: yo fui, Señor. Y dijo: ve, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y después siguió caminando, y había ahí una familia que decía: Señor, ven porque mi hija está enferma. Y dijo algunos, entonces él se fue con el papá de la niña, y llegaron a la casa donde estaba la niña, y decían: la niña está muerta. Y el Señor Jesús dijo: no, no está muerta, sino que duerme. Y los de la casa se reían, se burlaban del Señor, porque el Señor miraba ya lo que el Padre tenía preparado para que Él hiciera. Y dijo: no, déjenme solo, porque el Señor no actúa en medio del menosprecio, en medio de un ambiente así. Déjenme solos con los papás y con Pedro, Santiago y Juan. Y entró y la miró y le dijo: Talita cumí, que quiere decir: niña, levántate. Inmediatamente la niña se incorporó y salió a jugar, y el Señor le dijo: prepárale algo para comer. ¿Sí ves? Ya el Señor la sanó, pero como había estado un buen tiempo ahí, el Señor también tenía en cuenta esas necesidades, que le dé de comer algo, porque lleva un buen tiempo ya ahí postrada en ese lecho. Pero hermano, la diferencia lo hace un toque del propio Señor en nuestro interior. La vida, porque esa mujer estaba perdiendo la vida, y la niña también tenía, coincidencialmente, eso tiene su significado, 12 años, y había perdido la vida. Él es el Señor de la vida. Él es el que sostiene nuestra vida. Y si sostiene nuestra vida física, ¿cómo no va a sostener lo que a Él más le importa, que es la vida interior en nuestro hombre interior, la vida del Espíritu en nosotros? Esa es la que le interesa al Señor. Y lo demás será suplido por añadidura. Pero ahí está, la vida de Cristo en nosotros, y el toque del Espíritu Santo en nuestra vida, de su vida en nosotros, hace la gran diferencia.
Eso hace la diferencia. Entonces volvamos allá a Jeremías. Jeremías 31. Leíamos ahí. Así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, Él lo hizo con cuidado. Él no lo hizo de cualquier manera, lo hizo con cuidado. Tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, porque dice Pablo de la iglesia que la iglesia es el edificio de Dios, es la casa de Dios y también es el huerto de Dios. Amén. Entonces el Señor tiene, Él tiene ese cuidado. Entonces confiémonos en Él, porque Él sí tiene ese cuidado. Cuando empezamos a meter nuestra mano y a confiar en nuestra prudencia, ahí le estamos dando una palmada a la mano del Señor. Pero si el Señor no edifica su casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces por eso debemos estar en su presencia para que Él nos edifique, Él nos riegue, ¿verdad? Porque el Señor es el hortelano, Él es el que cuida. Dice Jehová, en aquellos días no dirás más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Ya, gloria a Dios. Eso no le pongamos atención a eso. Dice, el Señor estamos hablando de confiar en el Señor, entonces sigamos. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Aleluya. Gloria al Señor. Nuevo pacto. Porque antes decían, no, es que este está mal, es porque su papá hizo esto o aquello. Ya no. Ahora cada cual dará cuenta de sí delante del Señor. Y el Señor en el nuevo pacto llevó todas las cosas. Las maldiciones, los dolores, las cosas. Para que no nos dejamos enredar en eso, sino confiemos que ya cuando conocemos al Señor, el Señor ya cortó con todo eso en la cruz del Calvario. ¿Amén? Confiémonos en eso. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Claro, ellos no podían cumplir ese pacto. Ellos no podían cumplir la ley mosaica, porque es que en el hombre no está el cumplir la ley de Dios. No hay la capacidad de cumplir la ley del Señor. Por más que alguien quisiera cumplirla, no podría, porque no está el poder en el hombre para caminar con el Señor. Amén. Porque el Señor es perfecto, pero ¿quién de los hombres va a caminar como Él caminó en la tierra? Ninguno. Así tuviéramos 1.000.000 de vidas, nunca podríamos acumular. Eso es un engaño. El Señor vino para darnos su vida y hacernos andar. Ahí está la diferencia. Ahora hay que confiar. El nuevo pacto es un pacto de fe, donde confiamos en que la obra de su Espíritu en nosotros, el Espíritu en el nuevo pacto que nos ha sido dado, nos hace andar en sus estatutos. Entonces ahora nosotros podemos confiarnos en sus manos, confiar en su Espíritu que nos hace caminar en Él, porque el Señor está en nosotros y nosotros por la fe andamos en Él. Amén. Entonces no nos miremos a nosotros mismos, sino miremos al Señor. Vayamos al Señor allá. Necesitamos la vida de Cristo y lo tocamos, y ahí su poder, su vida fluye hacia nosotros y nos levanta y nos hace andar. Ahí somos salvos. Como dice la palabra del Señor, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, porque Él es rico para con todos los que le invocan. Entonces, invocar al Señor, tocarla allá, su manto, su bata,
Señor Jesús. Y ahí el Señor despliega su vida. Amén. Para nosotros. Para poder andar en Él. Pero lo importante es tocarlo. De verdad. En lo íntimo. Amén. Olvídate del teatro. Eso es lo de menos. Si te miraron, si no te miraron, si estás afinado o no, tú miras al Señor. Amén. Y ahí hay esa libertad en el Espíritu, en el Señor, y fluye esa vida. Y la vida lo que quiere es crecer. Entonces, si le damos lugar a la vida de Cristo, esa empieza a crecer en nuestra vida. La vida tú le abres un espacio y empieza a crecer y llena un monte, llena una montaña, llena el planeta. Seguro si aquí quitaran ese cemento y dejaran como había antes pura tierra, empezaran a crecer cosas, los pájaros dejaran una semilla, empezar a crecer una en la otra, porque Dios es vida. Y Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Dice, crezcan las plantas, la hierba de la tierra. Entonces la palabra de Dios es vida en abundancia. Ahora nosotros debemos confiar y darle lugar a la vida de Cristo en nosotros, porque ya vive Cristo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la nueva posición del creyente. Vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora lo que vivimos en Cristo, ya desde que Cristo está en nosotros, porque Él vive en nosotros, lo vivimos en la fe, porque Él nos amó y se entregó por nosotros. Y ahora cuánto más Él quiere hacer en nosotros. Y aún a través de nosotros, fluyendo esa vida sin detenerse. Entonces, amado, hay que confiarnos en la vida de Cristo. Ahí donde tú te ves incapacitado, ahí es el momento para poder conocer la capacidad de Cristo. Gracias a Dios, cuando por fin nos damos cuenta de nuestra capacidad, pero no para quedarnos ahí deprimidos, no, sino para ir y tomarnos del Señor y experimentar la vida fluyente de Cristo. Es para experimentarla y Él nos levanta en el gozo del Señor. No ha cambiado nada, la situación sigue igual por fuera, pero el Cristo viviente empieza a fluir a través de sus piedras vivientes, formadas por el Espíritu Santo de Dios. Ahí está la gran diferencia, amado. A creer, a confiar, hermano. Confiémonos en el Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón, dice el Señor. No te fíes en tu propia prudencia, sino fíate de Yahvé de todo tu corazón. Entonces dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Es decir, cuando Cristo viniera, muriera, resucitara y enviara su Espíritu Santo. Y eso ya ocurrió. Ahora ya no estamos en la promesa, sino estamos ya en el cumplimiento, en la vivencia, en el cumplimiento de la promesa, no solamente en la promesa. Esto en Jeremías estaba en promesa. Ahora en el Nuevo Testamento estamos en la realidad y en el cumplimiento. Y ahora, si tú lo crees, después lo empiezas a experimentar, pero no esperes a experimentarlo para creerlo. No, hay que creerlo. Y la experiencia vendrá después en su momento. Inclusive el Señor opera de cierta manera que ni siquiera nos damos cuenta de lo que Dios ya está operando, de lo que Dios ya está haciendo. No nos estamos dando cuenta a veces. Amén. Entonces, hermanos, dice, ¿qué fue lo que el Señor nos dio ahora en Él? Daré mi ley en su mente. ¡Ay, qué maravilla! Ya desde adentro. Antes era en unas piedras afuera. En los tiempos de Moisés, en unas tablas de piedra, Dios con su dedo escribió su ley. Pero ahora las escribió en nuestra mente. Ya están ahí. Amén. Ya están ahí, ya las escribió. Ahora Él te alumbra el entendimiento, te abre los ojos para ver. Él te guía, el Espíritu Santo dice que nos recordaría todas las cosas. Ahora debemos confiar que Él ya nos dio su mente, dice, porque tenemos la mente de Cristo. Debemos confiarnos en su mente, en la ley que Él ha puesto, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que ha vencido al pecado y a la muerte. Esa ley nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Su mente ya está en nosotros, su ley la ha puesto, ya no está afuera, ahora está dentro. Desde que recibimos a Cristo,
Él ha puesto su ley en nuestras mentes. Nosotros debemos creerle al Señor. Y el Señor empieza a hablarnos, empieza a tocarnos, empieza a renovar nuestro entendimiento. Y en la medida que Él renueva nuestro entendimiento, va transformándonos. Porque la Biblia en Romanos habla de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Quiere decir que en la medida que nuestro entendimiento va siendo renovado por su Espíritu, por su palabra, ahí vamos siendo transformados. Porque dice el Señor en su palabra: cual sea su pensamiento en su corazón, tal es Él. Amén. Entonces el Señor va llenando nuestra mente, nuestro corazón, allí donde están por eso habla de los pensamientos del corazón, y empieza a llenarlos de Él, porque el Señor dice que de todo lo que hay en su corazón, eso es la persona. ¿De dónde es que salen los homicidios, los adulterios, los robos, las mentiras? Es del corazón. Pero el Señor para eso vino a darnos un nuevo corazón. En Cristo tenemos un nuevo corazón y una nueva mente. Dice: y la escribiré en su corazón, aleluya, tanto en la mente como en el corazón. Ha escrito su palabra, porque el corazón es más amplio que la mente, porque el corazón comprende la mente, las emociones y la voluntad y la conciencia del Espíritu. Entonces ahí en la conciencia nos habla, en nuestra conciencia, por su ley, por su palabra. Ahí somos dirigidos interiormente. Amén. Antes la ley todo se escribía en los postes de la casa, en las puertas de la entrada, en la frente, en la mano. Ahora las ha escrito dentro de nosotros, en nuestro corazón, y va renovando nuestro entendimiento. Ahora tenemos que tomarnos por la fe. Nuestra responsabilidad es recibirlo y tomarlo, apropiarlo y llenarnos de eso que Él nos ha dado. Amén. Ya Él nos ha dado esto. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y mira, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. ¡Aleluya! El Señor ha perdonado nuestra maldad. Gloria a Dios, debemos confiarnos que el Señor ya ha quitado esa barrera que nos separaba y que no nos permitía acercarnos, ni conocer al Señor, ni recibirlo del Señor. Ya el Señor ha perdonado eso y lo ha quitado del medio. Y Él sí perdona de verdad. Él no es como el ser humano que dice: yo perdono pero no olvido. No, el Señor sí perdona es porque ha olvidado. Si no ha olvidado, no ha perdonado. ¿Verdad, hermanos? Él se olvidó de nuestras transgresiones, las dejó allá, y hay un acceso con confianza, hay una libertad para recibir la gracia para el oportuno socorro. Amén. Porque el Señor lo puso en nuestra mente, en nuestro corazón, porque Él sabía que la cantaleta del Antiguo Testamento no nos ayudaba nunca. Y Él no nos la dio porque nos ayudara, sino para guiarnos a Cristo. Para eso fue dada la ley en Moisés y en los profetas. Amén. Entonces tampoco la cantaleta, por eso el Señor nunca dice: cantaleteaos los unos a los otros. Y nos da cantaleta, no, sino ore por su hermano para que el Señor lo llene de su vida. Pida vida para que el Señor lo llene, y la vida lo va a levantar, lo va a iluminar, porque la vida de Cristo es la luz nuestra, porque dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el fluir de la vida de Cristo empieza a alumbrar nuestro entendimiento, nos toca nuestra conciencia y nos hace andar. Porque uno por fuera puede hacer el teatro: ah, bueno, sí, papá, yo te obedezco, pero por dentro, uy, yo no. No, pero cuando el Señor toca, hay un toque de Dios, hay un reconocimiento de nuestra situación humana, y clamamos por vida, por gracia, por ayuda de Dios, y ahí entonces el Señor empieza a fluir de adentro para afuera como río de agua viva. Eso es muy diferente, muy diferente. Así como dijo el Señor, habían dos muchachos que el padre de familia le mandó a hacer algo, y uno dijo: sí, yo voy, y no fue. Pero el otro: no quiero ir. Pero después fue convencido en su interior, dijo: no, yo voy a ir, y fue. Aunque dijo que no, pero fue y lo hizo.
Necesitamos ser convencidos por el Señor. Amén. Y tocados por Dios mismo. Eso es lo que importa, hermanos. Mira lo que dice. Dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y este es el versículo que quiero, en la mitad del verso 34. Porque todos me conocerán. Hermanos, ahora en el nuevo pacto, ahora en Cristo, todos tenemos esa gran bendición de conocer al Señor. No solamente de conocerlo, yo ya conocí a Cristo como mi Salvador. No solamente eso. El hecho objetivo, que de ahí por donde hay que empezar, que Cristo derramó su sangre para perdonarnos de nuestros pecados y ha perdonado todas nuestras injusticias, y ahora somos justos por la fe en Cristo. Ahora tenemos una justicia de Dios que es por la fe. Amén. Pero no solamente conocerlo como nuestro Salvador, sino conocerlo como nuestro habitante. Él está morando en la iglesia. Conocerlo a Él íntimamente, conocer su corazón, su deseo, conocer quién es Él realmente. Todos me conocerán. Esa es la promesa, y ahora estamos en el cumplimiento. Ya el Espíritu Santo está en ti y en mí desde que recibimos al Señor. Y el Señor por eso dijo, enviaré el otro Consolador, y Él me glorificará. Y en otras palabras, Él me dará a conocer. Dice que el que me ama, mi palabra guardará, y vendremos a Él, y mi Padre le amará, y yo le amaré, y vendremos a Él. Es decir, que el Dios Trino, el Padre y el Hijo en el Espíritu, han venido a vivir en nosotros. Dice, y me manifestaré a Él. O sea, Él se dará a conocer a nosotros. Ahora le podemos conocer por la fe, por el Espíritu que está en medio de nosotros, que está dentro de nosotros, habitando, haciendo morada en nosotros. Dios mismo, esa conciencia la iglesia la debe tener cada vez más clara, que somos habitación de Dios. No solamente que nos reunimos y el Señor está en medio, no solo eso, sino lo que a Él más le interesa, esa habitación interior en cada uno de sus hijos, para conocerle. Entonces, cuando vamos a las Escrituras, vamos ya con otro sentido, o sea, ya no vamos buscando cosas solamente externas y tratar de sacarle la raíz cuadrada del versículo y todo eso, no, sino conocer a Dios, conocer al Señor. Porque mira lo que dice aquí Juan, y con esto vamos terminando hoy. San Juan, en el capítulo 5, es un capítulo preciosísimo, Juan 5. Dice, 5:39, dice, escudriñad las Escrituras. Aquí, recuerden que el Señor le está hablando en ese momento a los religiosos de su época, a los fariseos, a los escribas, a los fariseos de la época, que conocían muy bien la ley de Moisés por fuera, la tenían enrollada en las filacterias, que era como un rollo que se enrollaban aquí como una cinta, las filacterias aquí en el brazo, y se ponían cosas en la frente y hacían toda la cosa exterior. Y aquí el Señor Jesús dice escudriñar, inclusive se puede traducir mejor, vosotros escudriñáis, dando como un hecho de que ellos escudriñaban las Escrituras, lo hacían a toda hora, realmente ellos lo hacían, estaban con Moisés ahí y movían la cabeza, como ustedes ven ahí en el Cotel, en el Muro de los Lamentos, ahí en Jerusalén, a toda hora allá y pero solamente una actividad exterior, por fuera, un esfuerzo, queriendo producir algo por sí mismos, y seguían igual de muertos. Y yo creo que peor que muertos, porque hacían tropezar a otros. No dejaban entrar al reino algunos, no entraban y no dejaban entrar. Entonces, peor, como dicen, ¿verdad? Peor. Ay, Señor, tenga misericordia. Podamos estar en la gracia del Señor y que podamos conducir a las personas a la gracia de Cristo. Dice, vosotros escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna,
y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí el Señor Jesús fue claro. Las escrituras que dan testimonio de vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Están diciendo en pocas palabras el Señor Jesús: yo soy la vida eterna. Y no queréis venir a mí. Mira, ustedes creen que en ellas tienen la vida eterna, pero no quieren venir a mí. Y ellas hablan de mí. Yo soy la vida. Esa vida que tiene luz. La luz que viene de la vida del Señor, que nos alumbra. La verdadera luz, porque lo demás es oscuridad. Algo diferente a Dios en Cristo Jesús es oscuridad, es tiniebla. Y no queréis venir a mí para que tengan vida. Esa vida de Dios, la del Espíritu. La del Espíritu Divino. La del Espíritu Santo. La vida de Dios. Para darnos conocimiento del verdadero. Y Él es el verdadero y la vida eterna. Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, que el Señor nos dé entendimiento. Por hoy no voy a entrar en más. Voy a dejarlo así. Siento del Señor dejarlo por acá así. Vamos a meditar en esto y el Señor nos ayude. Démosle gracias al Señor.